es que somos miles y decenas de miles los poblanos que estamos afectados por esta deficiencia o por esta incapacidad de poder llegar a un acuerdo con una organización que está expresando un conjunto de demandas y que de ninguna parte del gobierno del Estado se está teniendo la voluntad política para resolverlo a la brevedad. El día de ayer, seguramente muchos de ustedes, y si no, pues pregunten ahí en su entorno, en su colonia, con sus vecinos, con sus conocidos, y si no ven la televisión y ven los medios de comunicación, verán el caos que se armó en diferentes puntos de la capital por este conjunto de expresiones ciudadanas que no han sido atendidas por la Secretaría de Gobernación. Urge y hacemos un exhorto y urgimos al gobierno del Estado para que se resuelva este asunto a la brevedad. No solo hay un conjunto de bardas que vemos por todos los 4 puntos cardinales del Estado, en donde dice que si hubiera soluciones no había marchas ni plantones, sino que también lo que estamos viendo es que se está afectando de manera recurrente a transportistas, a automovilistas, a ciudadanos, a peatones, a un sinnúmero de poblanos que se les está afectando su derecho al libre tránsito por esta incapacidad del gobierno del Estado, por este desinterés del gobierno del Estado para llegar a acuerdos. Así es que el día de ayer no solo un servidor fue víctima de esas expresiones ciudadanas en cuanto a los bloqueos en algunas partes de la ciudad, sino que también en contacto con diversos sectores de la sociedad y con diversos poblanos, y luego viendo los medios de comunicación en la tarde el daño que se causó en diversas zonas de la ciudad. Esto ya no se puede permitir. Tiene que haber diálogo, tiene que haber la posibilidad de utilizar todos los mecanismos que tiene el Estado a su alcance para que este tipo de expresiones no se vuelvan a dar y no estén dañando como están dañando al libre tránsito y a la libre posibilidad de estar trasladándose de un punto a otro.